y amén. Bien, para los que toman nota, pero para los que no toman nota, van a tomar nota hoy. Vamos a ir a Jeremías 1, 5, 7. Jeremías está en el Nuevo Testamento. Gracias. Jeremías 1, 5, 7. Hoy vamos a compartir palabra y quiero que la busquen y me acompañen. Jeremías 1, 5 al 7. Nos dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profetas para las naciones. Amén. Ok. Tremenda esta, ¿no? Antes de formarte. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Muchos, ¿verdad? Todos siempre, antes de formarte, acuérdate que el Señor, ¿verdad?, ya te había elegido. Y entonces ahí es donde debemos empezar a recordar que a veces decimos, no, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, ¿verdad? Yo soy, como se dice, un desliz de mis padres, yo soy un error, yo no debía haber nacido. Y cuando estamos pensando en eso, tenemos que recordar esta palabra, porque el Señor nos eligió antes de que nosotros ya estuviéramos en el vientre de nuestras madres. No somos un error, no somos ese desliz que en algún momento, de pronto por rabia, por lo que nuestros padres a veces en su ignorancia nos dijeron, ¿verdad? Y nosotros los creímos. No. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros no hemos sido un error, que antes de formarte en el vientre, Él ya nos había elegido. Hoy estamos aquí porque Él nos eligió a nosotros. No nosotros lo elegimos a Él. Él fue el que nos eligió. Ustedes son esa muestra de un Dios que los amó desde siempre. No ahorita, no cuando decidimos congregarnos. No, Él nos eligió, nos apartó. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Porque no es solamente que, ok, yo me congrego en la iglesia, vengo a la iglesia, alabo, me reúno, ¿verdad? Sino que el Señor nos apartó para hacer buenas obras. Dios no es un Dios de equivocaciones. Dios no se equivocó contigo, no se equivocó conmigo. Él no se equivocó con ninguno de nosotros. Por el contrario, Él tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso Dios nos entregó a nosotros unos dones y talentos. Y hoy vamos a ver qué dones, qué talentos nos entregó. Y es importante que nos los identifiquemos. Porque hay algo que pasa y normalmente a uno le dicen, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Así? ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese propósito? Porque yo llevo, no sé, 5, 10, 20 años en la iglesia y no tengo ni idea, ¿verdad? Tengo un mes y no sé Dios si realmente me llamó. Y sí, a todos nos llamó y todos cumplimos un propósito. Y yo les voy a decir una cosa, solo hasta que cumplamos el propósito en el Señor nos va a llamar a su presencia. O sea que, por favor, cumplamos ese propósito, no para irnos rápido, sino porque en el cumplimiento de ese propósito, ¿verdad?, nosotros alabamos y adoramos al Señor. Nosotros miramos en el transcurrir de toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Sansón tuvo un propósito, ¿verdad?, que fue liberar a Israel de los filisteos. Ese fue su propósito y para eso nació. Y lo mejor con Sansón es que Sansón lo sabía desde antes de su nacimiento, porque a su mamá el ángel del Señor la visitó y se lo dijo. ¿Cuál fue el propósito de José? Salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Salvarlo de qué? Del hambre, de la sequía, ¿verdad? Lo salvó. ¿Cuál fue el propósito de Moisés? Imagínense Moisés
Desde el nacimiento Moisés ya estaba condenado a morir, ¿verdad? Pero el Señor tenía otro propósito, el Señor tenía otro plan. Y hubo cambios allí, ¿verdad? Todo se confabuló, por decirlo así, para que Él creciera, y lo mejor, Él creciera al lado de los reyes de Egipto, ¿verdad? Al lado del faraón, conociendo sus costumbres, su lengua, etcétera, etcétera. Pero el propósito de Moisés fue liberar a los israelitas. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Salvarnos, regalarnos la vida eterna, ¿verdad? Él vino también con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Exactamente, que fuéramos a dar buenas noticias, que fuéramos a proclamar su nombre, que fuéramos a evangelizar, a darles las buenas nuevas, pero también a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si miramos, en todos hay un propósito. Pero ¿y entonces cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo empezamos a decir, bueno, listo, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Vámonos a Mateo, por favor, 25, del 14 al 30. No lo vamos a leer todo, solamente quiero que por favor en sus casas lo lean. Mateo 25, del 14 al 30. Si nosotros miramos, ahí nos hablan de la parábola de las monedas de oro. Aquí hablan, ¿verdad?, de que un señor tenía unos dineros, unos guardaditos allí, llamó a 3 de sus siervos y a cada uno le dio unas monedas. A uno les dio 5,000, a otro les dio 2,000 y a otro solo le dio 1,000, ¿verdad? Y les dijo que lo guardaran y que él se iba. Él se va y el que tenía 5,000, ¿qué hizo? Los duplicó. El que tenía 2,000, los duplicó. Pero el que tenía 1,000, ¿qué pasó? Lo guardó, ¿verdad? Lo enterró. Cuando viene el Señor a su tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor viene a su tiempo, Él viene ¿a qué? A decir, oye, ven siervo para acá. ¿Qué pasó con los 5,000 que yo te di? No, Señor, yo con esos 5,000, yo los dupliqué, aquí está tu ganancia, ¿verdad? Y miren lo que le dice en Mateo 14, 21. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, le pondré a cargo de mucho más, ¿verdad? Qué bonito, siervo bueno y fiel. ¿Listo? Lo mismo para el de 2,000. Pero ¿qué pasó con el de 1,000? El de 1,000 viene y le dice, no, Señor, yo tuve miedo de ti. Dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. O sea, el siervo sabía quién era su Señor. Sabía el poder del Señor, de lo que Él era, ¿verdad? Lo conocía, pero aún así tuvo miedo. Y entonces ya viene el Señor y le dice, siervo malo y perezoso. ¡Wow! Perezoso, ¿no? Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Quítenle las 1,000 monedas y déselas al que tiene las 10,000. O sea que al de 10,000 lo prosperó más, ¿verdad? Le dio más, ¿verdad? Pero al perezoso, al siervo malo, al que no hizo nada, le quitó. ¿Y qué más pide en la palabra? Dice, y ese siervo inútil, échenlo fuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Si nosotros lo llevamos a hoy, ¿verdad? Y lo empezamos a llevar con nosotros, dice, bueno, pero eso fue allá.
No, eso es acá, hoy. Porque el Señor a nosotros nos ha entregado una serie de talentos, de dones, y nosotros tenemos que compartir esos dones, llevarlos, utilizarlos y multiplicarlos, ser multiplicadores de esos dones. Aquí el Señor me llevaba a que profundizara un poco más sobre, bueno, y cómo puedo yo servir, cómo puedo yo hacer en la iglesia. O sea, yo vengo aquí cada 8 días, sí, pues yo colaboro, yo ayudo, pero el Señor, recuerden, no espera poco. El Señor quiere que nosotros multipliquemos las cosas, que mínimo las dupliquemos, ¿verdad? Y entonces el Señor me mostraba ayer y me decía, el Señor nos da una serie de talentos para que nosotros pongamos al servicio del ministerio, al servicio de la iglesia. Porque en la medida que la iglesia empiece a crecer y empiece a prosperar, ¿qué va a necesitar? Siervos consagrados, siervos preparados. ¿Para qué? Para que cuando empiecen a llegar las multitudes, nosotros empecemos a darles a esos siervos palabra. Vamos a mirar, por favor, y vamos a revisar algunos servicios en los cuales podemos empezar a servir. En Efesios 4, 11, 12. Antes de Filipenses, Efesios 4, 11, 12 nos dice, Él mismo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Vemos que acá el Señor prepara a cinco servicios ministeriales. Los apóstoles. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? Porque estamos hablando de cuál es nuestro propósito. Ok, ¿será que yo voy a ser apóstol, evangelista, maestro, pastor, posiblemente profeta? Pero yo tengo que empezar a preguntarle eso al Señor. ¿Qué quieres tú, Señor? Pero si yo no empiezo a dar el paso, ¿verdad?, de arrancar y decir, bueno, yo creo yo que yo soy buena para evangelizar, y doy el paso y empiezo a evangelizar, no voy a saber si realmente lo soy si no doy los pasos. ¿Qué hace un apóstol? Es el encargado de plantar iglesias, de administrar recursos, de administrar los recursos de la iglesia, ¿verdad? Y uno dice, no, pero es que aquí la iglesia es pequeña y pues yo, ¿qué voy a administrar, verdad? Pero no. Increíblemente, imagínense que la iglesia tiene que pagar arriendo, ¿cierto? Tiene que organizar actividades, las actividades de las mujeres, las actividades de los hombres, que la reunión de aquí, que la reunión de allá, que hay que administrar, que hay que hacer, que hay que comprar. Sí, hay cosas que hacer. Y no podemos permitirnos simplemente quedarnos sentados a que todo no lo hagan, a que todo no lo traigan. De pronto soy profeta. ¿Qué es un profeta? Es aquella persona que llama al arrepentimiento y comunica la voluntad de Dios. Entonces uno dice, no, pero es que profeta, o sea, eso ya es el escalafón más alto, ¿verdad? Pero resulta que vamos a ver que el Señor nos constituyó y nos dio y nos entregó a su Espíritu Santo. Y por medio de ese Espíritu Santo, el Señor nos va a utilizar. Solo nosotros debemos ¿qué? Abrirnos a eso y que el Señor nos use. ¿Qué otros nos dicen allí? Evangelistas, proclamar las buenas nuevas, ser abiertos, sin miedo, hablar en público. Para los jóvenes de pronto es un poquito más fácil. Por aquí me dicen, no. Porque los jóvenes pueden empezar a compartir, pueden ir a hablar con otros jóvenes, pueden empezar a hablar del Señor, pueden estar ministrando a otras personas, puedes hasta decirle a un amigo, oye, no te preocupes, Dios te ama. Y con esa sola palabra, tú empiezas a abrir tu corazón hacia las otras personas en misericordia. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hablar, no nos podemos quedar callados.
Pastores, no, ahí sí que pastor no, o sea, ¿sí? No. Pastor no, o sea, sí, bueno, está bien, evangelista. No, porque el Señor nos llama, nosotros no sabemos, solo Dios nos llama. El pastor es el que guía, alimente y protege espiritualmente a toda su congregación. Y que tiene que ser paciente, comprometido, responsable, ¿verdad? Y todos aquí tenemos esas cualidades. ¿Por qué no? No nos dé miedo. No nos dé miedo asumir esas responsabilidades y esos retos que el Señor nos va a acompañar. Y por último tenemos al maestro, el que enseña la palabra, ¿verdad? Cuando Evelyn y el pastor me pidieron que dirigiera un tema de dirigir a 2 alumnas para el tema del discipulado, yo dije, miércoles. Hasta yo le dije, pero yo no tengo realmente ni siquiera material, no sé qué. Y ellas me dijeron, no te preocupes, material aquí hay. Bueno, pero ¿y cuándo va a ser? No, tal día, no sé qué, tú lo cuadras. Y yo dije, ok, Señor, bueno, listo, lo vamos a hacer. Nos vamos a preparar. Y ahora lo estoy haciendo. No sé cómo se sentirán mis alumnas, de pronto todavía tengo mis falencias, tengo mis fallas, ahí perdonarán. Pero créanme que lo hago con cariño, ¿sí? Seguramente con el tiempo voy a decir, no, ¿sabes qué? El tema de maestro no, o sea, de pronto para otra cosita. Pero por lo menos debemos empezarlo a intentar. Tenemos que intentarlo, tenemos que hacerlo, sin miedo, porque el Señor está con nosotros. ¿Listo? Y vamos a ver otra cosa que el Señor nos entrega, y son dones. Todos hemos pasado por ahí. Les garantizo que todos hemos leído 1 Corintios 12, donde hablan los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a Corintios, por favor, 12 del 7 al 11. 1 Corintios 12 del 7 al 11. Mire tan bonito lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que hoy tomen eso. Y lo tomen y se concentren en eso. Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno de ustedes se les da la manifestación del Espíritu. A cada uno de ustedes. No solamente a los pastores. No solamente a los misioneros. No, es para todos. Absolutamente para todos, hasta para los niños. A cada uno de nosotros el Señor nos da esa manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para que lo utilicemos para el bien de los demás. A uno les dio por el Espíritu palabra de sabiduría. Y entonces uno dice, ok, sabemos que el sabio más grande que hemos tenido es el rey Salomón, ¿verdad? Pero dice la palabra de sabiduría. ¿Qué es en sí la sabiduría en Dios? Es ver el mundo como Dios lo ve. Valorar todas las cosas, situaciones, alegrías y adversidades desde una perspectiva divina. Esa es la sabiduría en Dios. Ver todo como Dios lo ve, bajo esa divinidad, bajo esa alegría, bajo ese entusiasmo, por decirlo así, que el Señor nos ve. Yo pienso que Dios todos los días nos ve cuando estamos orando, cuando estamos arrodillados, cuando hoy estuvimos alabando, y el Señor nos ve de esa manera, con ese amor, con ese carisma, que aun cuando hayamos pecado ayer, el Señor hoy nos ve con esos ojos de amor. Siempre nos ve con esa sabiduría tan preciosa, pero adicional a eso nos da esa sabiduría humana para a veces tener y entender muchas de las cosas que a veces otros no entienden. Hay una señora con la cual he venido compartiendo la palabra y ella me decía, Marta, yo a veces leo la Biblia, pero no entiendo. No entiendo, o sea, de verdad no la entiendo, pero es ahí donde debemos pedirle la sabiduría al Señor. Señor,
voy a tomar tu palabra, pero yo quiero que tú me hables a través de ella. Porque la palabra no es solamente para coger y leer y leer y leer y, uy, ya me terminé la Biblia, ya la leí, ya hice los 365 días y terminé la Biblia. Pero ¿qué fue lo que te dejó realmente? Y es ahí donde debemos pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Palabra de conocimiento nos dice aquí, sigue, que nos da palabra de conocimiento. O sea, vamos con dos, palabra de conocimiento, que es la valoración de las cosas creadas. Comprender verdades profundas, verdades que nosotros a veces no conocemos. Escuchaba a un pastor de Colombia y él decía que nosotros deberíamos de verdad revisar y mirar y detenernos en la creación, en todo lo creado, en todo lo que está allá afuera, en esas montañas, en esos ríos, en la infinidad de nuestro universo, lo perfecto que es. Y para aquellos científicos que han estado escudriñando de alguna manera toda esta parte, ellos se quedan asombrados de la perfección que hay allí. ¿Ustedes sabían que si el sol se corre un poquito más hacia la tierra se calentaría y nosotros moriríamos? Y si el sol se corriera un tricito más hacia atrás, ¿nos congelaríamos? O sea, estamos en una perfección tan grande que no la alcanzamos ni a entender. Y eso es lo que nos permite a nosotros esa palabra de conocimiento, que debemos empezar a profundizar más en la creación, en lo que Dios nos entrega, en lo que Dios nos da. Un pájaro, ¿cómo vive? ¿No? No vive ansioso, mañana qué voy a comer, mañana dónde me voy a dormir, ¿cierto? No. Ellos en su hermosa creación ya tienen todo y no se preocupan por nada. Pero nosotros sí nos afanamos, ¿verdad? Pero si ustedes miran la creación no se preocupa por nada, no se preocupa ni qué va a comprar mañana, ni con qué se va a vestir, ¿cierto? Ni para dónde va, ni para dónde viene. El Señor hizo todo de una manera perfecta y en eso nos debemos gozar. ¿Qué más nos dice el Señor que nos entrega a nosotros? La fe. Uno dice, yo tengo fe, pero yo tengo la fe de Abraham. Yo tengo la fe de una persona que realmente dice, ok, no importa, me quedé sin trabajo, pero el Señor va a ser, ¿verdad?, la persona que abre mi camino. Yo entregué esto y el Señor va a hacer su obra. Esa es la fe que nosotros necesitamos empezar a profundizar dentro de nuestro ser. Y para nosotros es difícil. Pero cuando tú le entregas al Señor tus cargas en fe, en que Él va a ser el que va a actuar y no yo, es cuando realmente empieza el Señor a actuar. Cuando yo me hago a un lado y le digo, bueno, Señor, haz lo tuyo. Yo ya no puedo hacer más. En mis fuerzas yo ya no puedo, ¿verdad? Pero tú sí lo puedes hacer. Y es entregarle eso al Señor, descansar en Él. No dejar de hacer y no dejar de actuar. Tampoco es volverme yo sinvergüenza, ¿verdad? Bueno, Señor, tú dices que tú me vas a proveer y yo he echado en mi cama, ¿verdad? Esperando que todo me llegue. No, pero si yo me muevo a buscar trabajo, si yo empiezo a pasar hojas de vida, ¿verdad?, el Señor va a abrir esa puerta. Entonces yo también me tengo que mover. Y esa es la parte que el Señor me pide, actúa, haz. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra? A otros, por este mismo espíritu, dones para sanar enfermos. ¡Wow! Sanar enfermos. Y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que yo puedo sanar enfermos? ¿Será que yo oro y puedo sanar un enfermo? Ahí es donde viene nuestra fe. Y ahí es donde viene realmente el poder permitirnos empezar a predicar esa palabra y a hablar en fe hacia otras personas y a dar esa sanidad. Pero nosotros siempre pensamos que esa sanidad se da solamente a nivel del cuerpo. Pero resulta que también hay esa sanidad emocional
y hay esa sanidad espiritual. Cuando tú le entregas a una persona, de pronto está cargada, está ansiosa, tiene algún problema, pero tú le das una palabra en ese momento y esa persona se transforma, o por lo menos escucha y dice, oye, gracias por esa palabra, de verdad que la necesitaba. Ahí tú estás sanando, ahí tú estás dándole una palabra de sanidad a esa persona, porque no es solamente esa sanidad física, es que tú le puedes con una palabra, tú puedes dar esa sanidad espiritual. Y a veces no nos damos cuenta, a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces el solo hecho de que tú vayas donde una persona, le des un abrazo y le digas, el Señor te ama, el Señor está contigo, tú no te preocupes. Mira, esa persona se libera, esa persona descansa, esa persona de pronto estaba a puertas de hacer algo loco, de decir ya no aguanto más, ya aquí, ya hasta aquí. Pero cuando el Señor se encarga de empezar a sanar, lo hace por medio de su palabra. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a aprender palabra. ¿Se acuerdan del Proverbios cuando les hablaba de guarda tu corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Y así como nos aprendimos ese día ese versículo, también tenemos que empezar a aprendernos otros versículos. Bien, continuemos. Otro don, realizar milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Verdad? Es la alteración de las leyes naturales. Vemos en Jesús, le habló a la tormenta y ésta se calmó. Jesús reprendió al viento y al mar y este se calmó. Nosotros, digo yo, podemos hacer eso. Lo dudamos y es normal porque nos falta fe. Pero nosotros debemos desatar la palabra. Miren, estamos rodeados de oscuridad porque recordemos que tenemos potestades, principados, ¿cierto? Que están aquí. Porque este mundo de la tierra, por decirlo así, no es nuestra, es del enemigo. Pero nosotros, todos los días, no nos damos cuenta, pero el Señor nos guarda. ¿Sí? Nos guarda de maneras que uno no las puede entender. Yo recuerdo hace muchos años, apenas empezaba a conocer del Señor, iba para la universidad. Yo estudiaba de noche. Iba ya saliendo de la universidad y el lugar donde yo estudiaba en Bogotá, pues no es un lugar bonito, es el centro, ¿verdad? Y cuando yo iba llegando a una avenida, pasó el bus así, mi bus, ¿no? De los últimos. Yo salía a 10:15 de la noche y yo decía, me pasó el bus, ay, se me pasó el bus. Bueno, yo dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Porque en esa época pasarse el bus era terrible, porque yo estaba en una avenida, calle 19, carrera 10ª, lo más feito de Bogotá, horrible, y tenía que volver a esperar otro bus, pero ya eran más de las 10:30 de la noche, entonces yo ya sabía que ya ese bus era complicado que pasara otra vez. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que irme en otro bus, ¿verdad? Hasta una parte, bajarme ahí y esperar otro bus, y tomé 3 buses para llegar a mi casa. A los tal vez 3-4 días empecé a escuchar una noticia. Uno en la universidad, para los que están en la universidad y los que van a entrar en la universidad, cuando uno entra a la universidad uno se olvida del mundo, uno no ve noticias, uno está metido allá enfocado en su universidad. Como a los 3-4 días, mi mami estaba escuchando una noticia terrible, que un ejecutivo que había pasado a las 10:15 de la noche por la avenida 19 con carrera 10ª, lo habían secuestrado, habían hecho ochas y panochas con ese bus, habían robado a los pasajeros, habían violentado a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una noticia terrible.
Yo me paralicé, yo quedé así, yo dije, estoy segura que ese era el bus, o sea, como que algo me dijo, sí, por dentro dijo, ese era el bus que tú ibas a tomar. Y yo me quedé así. Entonces yo dije, gracias a Dios, el Señor me guardó. Son milagros que uno no ve. Y son milagros que nosotros podemos ver, percibir cuando estamos en esas presencias del Señor y uno entiende de qué cosas el Señor también nos guarda. Otro que nos habla aquí de otros dones es el don de la profecía. Una persona recibe el mensaje y la comunica para exhortar y consolar a la iglesia. Y uno dice, bueno, Señor, ese está bien, ¿no? Profeta. Pero esa profecía también tiene una responsabilidad muy grande. Y es que realmente yo no puedo decir, yo soy profeta y hoy digo que es que usted y No. Todo los dones que el Señor nos entrega conllevan una gran responsabilidad. Y debemos de verdad pedirle al Señor que esos dones que nos entrega, realmente nosotros los sepamos utilizar, porque son una gran responsabilidad. Lo mismo viene el discernimiento de espíritu, ahí mismo en esa palabra. Es distinguir entre la verdad bíblica y las doctrinas falsas. También es la capacidad de juzgar con acierto. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces llegan donde una persona o llegan a una casa y sienten algo como que uno dice, uy no, yo como que ya me quiero ir, ¿cierto? Como que muchas gracias, pero mejor me voy, ¿verdad? O como que esa persona no, una mala vibra, como dice uno. Los niños son los que más lo perciben, ¿cierto? Ellos son los que más perciben ese tipo de situaciones, perciben la gente mala, ¿verdad? O cuando tú ves a una persona por la calle y uno dice, uy, cuidado con este. Mi esposo tiene un espíritu de discernimiento terrible. Él vive muy así. Él me ha hecho bajar, nos ha hecho bajar, no solo una, sino muchas veces nos ha hecho bajar del bus, porque nos dice, bajémonos. Y yo, pero si nos sacamos eso, bajémonos. Y yo, bueno, nos bajamos. Y yo, ¿qué pasó? No, ahí habían 3 malandros. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Sí? Entonces, ese es el discernimiento de espíritu. Hablar en diversas lenguas. No sé si alguno de aquí ha hablado en diversas lenguas, pero cuando es esa capacidad sobrenatural para hablar en otra lengua, no necesariamente, no, sí, yo hablo inglés, yo hablo francés, ¿verdad? Yo hablo italiano, no. Es que usted empieza a hablar de una lengua que nadie ha escuchado, que uno mismo no ha escuchado y que uno no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿verdad? Y ahí está también la interpretación de lenguas que viene enseguida. Y entonces también Pablo nos decía en una parte, nos dice, oiga, si usted tiene las diversas lenguas, pero no tiene la interpretación, mejor cójala para usted mismo, ¿verdad? Porque no interrumpa a los demás con su lengua. Pero si usted la tiene en la interpretación de lenguas, hay personas que escuchando lo que la otra persona dice, está hablando directamente el Señor y esa persona es como si la entendiera. Esa es la interpretación. Entonces, si tú no tienes las dos, que van casi que conjugadas las dos, cuando tú tengas hablar con diversas lenguas, tómala para ti misma. Y eso es lo que dice Pablo, tómala para ti misma, para adoración. ¿Por qué? Porque es una conexión con el Señor. Ustedes sabían que el enemigo nos escucha. Todo lo que nosotros decimos, el enemigo lo escucha. Pero cuando yo estoy hablando en lenguas, el enemigo no lo entiende, ¿verdad? Pero el Señor sí, porque hay una conexión profunda en ese momento. Yo puedo decir que yo tengo hablar en lenguas, yo. Cuando estoy alabando, cuando estoy adorando, yo lo hago. Soy consciente de eso.
y entro en un profundo éxtasis y me meto y yo no sé qué tanto le digo al Señor, ¿sí? Pero ahí el Señor, siento que el Señor me escucha, pero todavía no tengo el de interpretación, entonces me falta un pedacito. Porque de pronto el Señor quiere que yo también le hable a otras personas o les dé un mensaje o les diga algo, ¿verdad? Eso estábamos ahí con ese tema de interpretación. Aquí miren lo bonito que dice en 1 Corintios 12:31, después de que habla de toda la parte de los dones y que somos un cuerpo de Cristo, dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Entonces uno dice, ¿cuál es el mejor don? Yo digo que todos son buenos, todos, porque si no el Señor no nos los hubiera dado, ¿verdad? Pero Él dice, ambicionen, ambicionen. ¿Qué es ambicionar? Es querer, es desear, es anhelar. Entonces, hoy pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nosotros podamos ambicionar esos dones para ponerlos al servicio de los demás. Nuestro propósito debe estar alineado a estos talentos y a estos dones. Y debemos pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a identificar nuestros dones y talentos para ese servicio. A cada uno de ustedes les ha dado el Señor una manifestación especial del Espíritu. A cada uno de nosotros nos lo ha dado. Explotemos eso. Pidámosle al Señor que nos muestre. Pidámosle al Señor, anhelemos eso. ¿Qué le pidió el rey Salomón al Señor? Él le pidió sabiduría. Él no le pidió riquezas, ¿verdad? Él no le pidió mujeres, él no le pidió nada. Esta mañana escuchaba una prédica donde decían que el rey Salomón llegó a estar triste porque con todo lo que él tenía, él no encontraba satisfacción. Y que la única satisfacción que realmente él encontraba era en la presencia del Señor. Porque el rey Salomón lo tuvo todo. Tuvo mujeres, tuvo plata, reconocimiento, fue un rey respetado, no tuvo mayores problemas con los pueblos a su alrededor. O sea, el tipo vivió divinamente. Pero llegó un punto, ¿verdad?, en que él no sentía, ¿verdad?, una tranquilidad y una paz. Por el contrario, él decía que la única paz y tranquilidad que él sentía era cuando estaba en la presencia del Señor. Entonces, es hoy que podemos decirle y pedirle al Señor que por favor, nos ayude con el Espíritu Santo de Dios a que todos estos dones sean manifestados, todos y cada uno de ellos. Como les digo, puede que una persona pueda tener todos los dones. Puede que una persona anhele un don. ¿Cuál fue el don que anheló el rey Salomón? Sabiduría. ¿Cuál es el don que tú quieres hoy? ¿Cuál es el don que tú crees tener o pedir al Señor para que Él te lo entregue para la obra del Señor? Sanar enfermos, interpretar lenguas, ¿sí?, ir a predicar a las naciones, ser misionero, apóstol. ¿Qué es? ¿Cuál es tu servicio? Y no vas a encontrar tu propósito si tú no das el primer paso. Porque hemos leído todos que todos tenemos un propósito. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero si no empezamos a caminar, si no empezamos a ejecutar, no vamos a saber cuál es el don que el Señor quiere que nosotros explotemos. No seamos esos siervos perezosos. No seamos esos siervos infieles. Seamos esos siervos que el Señor nos multiplica porque nosotros le damos. ¿Vale? Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Señor que la presencia de su Santo Espíritu nos guíe. Cristo. Amado Señor y Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana, por esta tarde que tú nos has regalado, bendito Dios.
Que tu hermosa presencia, Señor, nos llene aquí, Señor, y traigas tú esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy te pedimos que tú tomes el control de esta reunión. Especialmente, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, que tú nos ayudes, Padre bueno Dios. Hoy queremos, Señor, alabar tu nombre y decirte, Señor, con esta canción, que queremos que tu Santo Espíritu more en nuestras vidas, Señor. Que venga, que fluya, Señor, con poder y con autoridad. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, Señor. Dótanos de estos talentos, de estos dones, Señor, para que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz. Para que nosotros podamos ser transformadores de vida, Señor. Para que nosotros podamos ser discípulos, Señor, apóstoles, Padre bueno Dios, profetas, Señor. Para que nosotros, bendito Dios, podamos evangelizar y llevar a otros las buenas nuevas del Evangelio. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos unidos todos en oración. Vamos